Ahora, aperturando el horario de la tarde, tenemos a la ingeniera Violeta Valenzuela Recabarren, residente peruana, la cual es gerente general de Green Sprint Consultants, la cual va a estar tocando el tema de estudios y permisos ambientales en la exploraciones mineras. Hablando un poco de la ingeniera, tiene experiencia en gestión ambiental minera, liderando la gestión ambiental desde la prefactibilidad, factibilidad, construcción, puesta en marcha y operación de proyectos de lixiviación de pilas y minerías subterráneas, también superando retos ambientales complejos en proyectos y operaciones mineras, así como también experiencia en el cierre físico de minas, avares, desmontes y pasivos ambientales y en la elaboración de planes de cierre de minas estudio de alta especialización en gestión del desarrollo sostenible en ESAN, así como también en cooperación al desarrollo e implementación de la Agenda 2030 para alinear los objetivos de las empresas con las ODS de la Agenda 2030 e implementación para encaminar a las empresas en la sostenibilidad y ESG con ILAGOP, a la cual también y la Universidad Complutense de Madrid. Así que dicho esto, también hay más historial de parte de Violeta, pero ahora mismo ya la tenemos presente en sintonía, en vivo y en directo. Así que, ingeniera Violeta, ¿qué tal? ¿Cómo está? Espero que se encuentre muy bien. Estamos muy agradecidos de tenerla aquí el día de hoy y ya puede proceder con su exposición. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a a este congreso eh, y buenas tardes con todos. Voy a compartir el tema que me ha tocado exponer. El tema que voy a exponer se llama Permisos para exploración minera. El- He considerado importante hablar sobre este tema. Si bien todo el mundo conoce las normas de manera general y también se conoce que hay un gran número de permisos que un inversionista minero debe conocer, eh, debe obtener. No siempre se conoce a cabalidad todos los alcances de estos y de toda la información que se requiere conocer previo al inicio de un permiso. Eh, Como sabemos todos, la legislación ambiental en el Perú es bien amplia, ¿no? Es compleja. Eh, También tenemos, tenemos un país con abundante recurso mineral que requiere que requiere que empresas inversionistas mineras de diferentes países puedan venir y explotar aquí. Pero para eso necesitamos también hacerles llegar todo el alcance, un nivel un poco quizá más claro, más entendible, para que ellos puedan conocer todo lo que tienen que hacer previo a su exploración. ¿Cuál es el objetivo de los permisos ambientales que requiere un inversionista minero? ¿No? ¿Cuál es el objetivo del gobierno del Perú a través de la Dirección de Asuntos Ambientales de Minería, digo de asuntos ambientales del sector minero? Eh, el objetivo es asegurar que se cumpla la legislación ambiental, ¿no? Sobre todo lo que las actividades de exploración van a hacer, previendo, minimizando cualquier posible impacto o evitándolo, ¿no? Este es el objetivo y para eso es que se requieren que, que soliciten y aprueben determinados permisos. Este alcance es para todas las actividades de exploración minera, ¿no? Llámese todo tipo de exploración minera. ¿Y quiénes evalúan? La autoridad competente es el Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros y las entidades opinantes que van a depender del, de si el proyecto está relacionado a alguno de estas, ¿no? Por ejemplo, si hay glaciares dentro del área o no.
de la Autoridad Nacional del Agua, si hay recurso hídrico, del CERFOR, por el tema de todo lo que es flora y fauna, y así va a depender las diferentes actividades de suelos, agricultura y otros, ¿no? CERNAM en el caso de áreas naturales protegidas. Pero ¿qué debe conocer el inversionista minero durante la planificación? ¿Qué debe conocer? ¿Qué es importante que conozca? Antes de solicitar un permiso y decir yo creo, necesito este permiso, el inversionista minero debe conocer si el instrumento que requiere va a necesitar una clasificación previa con el SENACE, con el Servicio Nacional de Certificaciones Ambientales, o no lo va a necesitar. Requiere saber si este instrumento, qué instrumento va a ser, ¿no? Y con qué institución va a gestionar este. ¿Qué entidades opinantes van a coordinar? ¿Con qué entidades opinantes va a coordinar el inversionista minero? ¿No? Para saber, de acuerdo a su tipo de proyecto, va a depender. No siempre son las mismas entidades para todos los proyectos. El tiempo previo que va a necesitar para obtener todos los permisos. Este es una gran interrogante. Siempre vienen con la idea de que solo en un año o menos van a obtener su permiso, pero no tienen bien claro que no solo es el instrumento de gestión ambiental, sino también todos los permisos adicionales y también la autorización de inicio. Entonces todo eso requiere un tiempo que no solo va a llegar a ser un año, que vamos a ver más adelante. ¿Qué otros temas importantes debe conocer para saber qué instrumento de gestión ambiental va a necesitar solicitar a la consultora ambiental? ¿Qué instrumento va a necesitar ser aprobado ante el Ministerio de Energía y Minas? ¿No? Por ejemplo, ¿qué actividades que puede realizar sin permisos? Por ejemplo, el tema de cateo, ¿no? Prospección. La ubicación del proyecto va a depender mucho de dónde se encuentra ubicado el proyecto y componentes a considerar, ¿no? Dependiendo hay algunos componentes especiales que van a requerir un mayor nivel de detalle para poder describir el proyecto. Las características ambientales, físicas y biológicas del entorno va a decidir si vamos a tener que sacar un permiso con el CERFOR o de repente con el PRODUCE. ¿Sí? ¿Qué grupos de interés hay en sus áreas de influencia? ¿Hay comunidades? ¿No hay comunidades? De repente es un área que es particular, él es mismo dueño del terreno y no hay poblaciones ni comunidades en la zona, o solo hay una. De los tipos de permisos arqueológicos que requiere el proyecto, ¿no? Si en la zona hay recurso arqueológico, que si ya ha hecho alguna evaluación previa sobre ello, o si nunca la ha hecho, es necesario que haga un estudio previo. También si su proyecto se considerará que es un proyecto vinculado o no, y saber si en el área del proyecto hubieron exploraciones previas. Todo esto, incluido lo que voy a mencionar a continuación, son temas que tiene que poner sobre la mesa, sobre su mapa, para poder definir, plasmar todo en su mapa sobre su proyecto, para poder definir qué tipo de instrumento es el que requiere solicitar. Otros temas críticos son el número de plataformas que podrá solicitar, dependiendo de los temas previos que mencionamos, y todos los permisos que requiere antes de iniciar la exploración. No solo va a ser el instrumento de exploración, instrumento de gestión ambiental, que puede ser FTA, DIA o EIA semitallado,
sino también van a ser los permisos de agua, los permisos con el Ministerio de Cultura, los permisos con CERFOR u otros, ¿no? O vertimientos en el caso de que hubiera, entre otros. Esos los llamamos como permisos complementarios. También tiene que verificar si su proyecto está sujeto al sistema de evaluación de impacto ambiental o no. Si está sujeto, va a ser uno de los, la categorización va a ser o la DIA o un EIA semidetallado. También cuando aplica un FTA, ¿cuándo puede aplicar? Porque generalmente todos quieren el FTA porque es un instrumento que va a ser evaluado más rápido y va a obtener su permiso ambiental, pero no siempre van a poder aplicar un FTA. Y el tipo de FTA que aplica con esta nueva última norma que favorece y que si es un proyecto de menor complejidad va a durar menos tiempo. De la participación ciudadana, o sea, qué mecanismos de participación ciudadana le van a corresponder. Eso es importante porque tiene que prever cuántas, por ejemplo, talleres va a realizar antes del proyecto, dependiendo de cuántas comunidades o poblaciones hay, o de repente en un solo taller tiene que ver todo ese planeamiento. Y el tiempo estimado que demorará obtener su permiso. También cuándo deberá ejecutar garantías para el cierre. Por ejemplo, si su permiso va a tener labores subterráneas o no, y de acuerdo a eso va a depender de, bueno, y de los montos de volumen, va a depender del material, va a depender si tiene que presentar un cierre con garantías o no. Esto solo es previo a los permisos, pero durante la operación, cuando ya logró obtener todos los permisos, hay otros instrumentos que puede también utilizar, ¿no? Cuando podrá hacer cambios menores mediante una comunicación previa, cuando hacer una modificación del IVA y de la transferencia o cesión de concesiones mineras. En ese caso, como cuáles son los compromisos que quedan al que transfiere o al que adquiere la concesión. Bueno, una breve introducción. Quería comenzar. Como ya dijimos, la autoridad competente es la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros para los temas de exploración minera, ¿no? El OEFA ya es responsable del control una vez que ya el permiso fue obtenido y se inició exploración durante la operación. Y el SENACE es la entidad o la institución que clasifica y aprueba los EIAs de proyectos según la creación del SENACE, ¿no? En este caso, para el sector minero, ve todo lo que es EIA detallados. Y para lo que es exploraciones está a cargo el Ministerio de Energía y Minas. Tenemos las responsabilidades, ¿cuáles son las responsabilidades del minero, del titular minero? ¿No? Siempre es bueno que conozca el inversionista minero que tiene responsabilidad por todos los impactos que van a generar sus actividades, ¿no? Ya sea por las emisiones que generen sus equipos, los vertimientos que generen, no sé, por ejemplo, que provengan de un depósito de desmontes o de una labor subterránea, el desbroce, cuando requieran hacer desbroce para construir algún componente en determinada zona, el impacto sobre la topografía, la remoción de terrenos y todo lo que residuos sólidos que va a generar. También debe cumplir con todos los compromisos ambientales que fueron aprobados en el instrumento y cumplir con la legislación ambiental, bueno, en el caso del OEFA, ¿no? De todo lo que emite el OEFA. Las actividades que no requieren permiso al inicio son las de cateo y prospección. Puede, siempre y cuando tenga el acceso
el permiso para accesar al terreno eh, puede realizar estos estudios que no requieren permisos, ¿no? No requieren gestionar un instrumento de gestión ambiental, que son los estudios geológicos, geotécnicos, geofísicos, geoquímicos, recolectar pequeñas cantidades de muestras, ¿no? Trincheras, cateos o levantamientos topográficos. Esto no incluye perforaciones. Otra También es importante que conozca si en el lugar donde quiere realizar el proyecto va a considerar que su proyecto es vinculado, ¿no? Si el inversionista minero tiene su proyecto en determinado punto de la cuenca, imaginemos que en esta verde, eh, y tiene un socio o él mismo, este mismo titular o esta misma razón social tiene o quiere tener otro proyecto en la misma subcuenca o microcuenca o cuenca, se va a considerar estos dos proyectos como uno solo, porque se encuentran, de acuerdo a la norma, se encuentran dentro de la misma cuenca, ¿no? También esto que va a generar, que van a tener impactos ambientales sinérgicos, ¿no? O probablemente acumulativos. Y también se considera un proyecto vinculado cuando presenta el área donde se plantean los proyectos, presentan características geológicas similares. En esos casos, solo va a poder tener un solo proyecto, no los dos. Además, es también para que se, se respete el alcance del instrumento de gestión ambiental, ¿no? O sea, si, por ejemplo, eh, el instrumento indica que no se pueden hacer más de 20 perforaciones y hace un proyecto aquí y al lado, en la misma subcuenca, tiene otro proyecto con 20 perforaciones, ya serían 40. Entonces no estaría cumpliendo que sean, por ejemplo, el instrumento, lo que pide el instrumento de gestión ambiental determinado, estaría excediendo el número de plataformas que se requiere. Los proyectos en áreas con exploración minera previa es uno de los temas que debe conocer el inversionista, porque si por ejemplo quiere lograr el permiso para un proyecto con 20 plataformas, eh, no, con 40 plataformas, pero resulta que su proyecto que colinda con un área donde ya han hecho otra empresa un proyecto de exploración donde, por ejemplo, ejecutó 20 plataformas. Entonces, tenemos que el proyecto que pensaba el inversionista de 40 plataformas ya no va a poder solicitar las 40, sino solo 40 menos el número de plataformas que, que ejecutó el proyecto que colinda con él. Entonces solo podría presentar 20 plataformas. Entonces, solo cuando podría presentar las 40 si tuviera un proyecto colindante que ejecutó plataformas, solo cuando mediante declaración jurada demuestra, bueno, indica que ha cerrado de manera parcial o total las plataformas, que el otro proyecto cerró las plataformas ejecutadas, ¿no? Y que fue informado al OEF. Muy pocos casos tienen eso. Y en el caso de que los proyectos de exploración que tienen hasta 700 plataformas no pueden aumentar su número mediante modificaciones, debido a menos que el titular haya declarado el cierre previo de las plataformas. O sea, igualmente, ¿no? Tendría que haber cerrado, por ejemplo, no sé, un número X de plataformas para demostrar que ya no, tiene una diferencia a la que puede solicitar. Entonces,
este tipo de proyectos con áreas de exploración minera previa no es importante conocerlo desde el inicio para determinar el número de plataformas que va a solicitar. Entre otros puntos está conocer si va a necesitar este tipo de componentes. Por ejemplo, si hay una planta piloto, si va a requerir una planta piloto, eh, no necesita poner en su estudio de impacto ambiental que va a requerir esa planta piloto, ¿no? Solo en el caso de que esa planta piloto ya exista como otro proyecto, no va a requerir una nueva certificación, pero sí va a tener que incluirlo en su proyecto indicando que va a utilizar esa planta. Esta planta piloto va a formar parte de las actividades de cierre del proyecto nuevo. También en el caso de que no hay acceso al área donde piensa ejecutar el proyecto, no hay ninguna forma de accesar por vía eh, terrestre o por alguna carretera o algún acceso donde pueda llegar a través de camionetas o no pueda llevar sus equipos de ninguna otra forma, está la posibilidad de que tenga que construir un helipuerto. Esto también va a ser declarado como un componente nuevo. Visto estos temas previos, quería mostrar que los estudios y permisos para los proyectos de exploración, para los instrumentos de gestión ambiental, tenemos tres: el FTA, la DIA y el IA semidetallado. Estos instrumentos van a depender de la generación de impacto ambiental que, que se proyecte, va a haber, ¿no? Por ejemplo, para un FTA van a ser impactos no significativos, para una DIA van a ser leves y para un IA semidetallado van a ser moderados. Uno de estos tres instrumentos va a tener que solicitar el titular minero y además otras autorizaciones que van a depender del proyecto en sí, del alcance de su proyecto, y también va a depender del área donde se ubica el proyecto, ¿no? Por ejemplo, si en su proyecto hay cuerpos de agua y que están dentro de su área efectiva o de su área de influencia, igual va a tener que ver, en especial si es que utiliza ese recurso, va a tener que solicitar una autorización de uso de agua, ¿no? Si de repente el proyecto de exploración va a requerir reuso del agua de lodos de perforación, va a necesitar el reuso de aguas residuales. O de repente el vertimiento de las aguas, ¿no? Si va a necesitar agua para consumo humano, de repente para el campamento va a requerir esa autorización sanitaria, ¿no? También la autorización de inicio de exploraciones, que es una autorización que ya se saca con la Dirección General de Minería una vez que tenga todo el instrumento de gestión ambiental aprobado. Esto es durante la etapa antes de la exploración, y cuando ya opera, bueno, la consulta previa se da cuando las comunidades, cuando el área de influencia social del proyecto o el mismo proyecto se superpone o se encuentra dentro del ámbito de comunidades o poblaciones indígenas, ¿no? Entonces, hecha la consulta previa, le van a dar la autorización de inicio de exploraciones si corresponde. Y la comunicación previa es para cuando se requieren solicitar modificaciones pequeñas sin necesidad de hacer modificaciones en el instrumento de gestión ambiental. El perro que está haciendo bullying.
Disculpen. Durante la ejecución de la exploración, tenemos también que se pueden formar comités de vigilancia y monitoreo ambiental participativo, en el caso de que consideren que es un mecanismo que el titular minero decide implementar. También tenemos el plan de cierre ambiental, que se presenta dependiendo, ¿no? Si tienen labores subterráneas, se presenta conjuntamente con un instrumento y se ejecuta desde que esté aprobado, ¿no? El cierre ambiental de la exploración en sí ya es durante la operación en sí y para ir informando y demostrando a la autoridad que se va cumpliendo, se hacen informes de cierre ambiental durante la vida del proyecto. Tenemos otros, ¿cuáles son los proyectos de exploración? Hay que saber cuáles son los proyectos de exploración que están sujetos al CEIA, ¿no? Para saber si va el proyecto, puede ser una DIA, un EIA semidetallado, ¿no? Un FTA. Tenemos, cuando el proyecto inicialmente tiene su proyecto el titular minero y tiene que evaluar si el proyecto está a menos de 50 metros de un cuerpo de agua o de cualquier tipo de recurso hídrico, sea un cuerpo de agua, laguna, quebrada, eh, sea un bofedal, ¿no? También sea un canal de irrigación, un pozo de agua subterránea o posibles manantiales, pluviales también. Todos estos tendrían, si su proyecto está, su área efectiva está a menos de 50 metros de un cuerpo de agua, es, es, un, es un proyecto que está sujeto al sello, ¿no? Después, si su proyecto está a menos de 100 metros del, de la lengua del glaciar hasta el proyecto, si esa distancia es menor a 100 metros. También si está a menos de 100 metros de bosques o tierras de protección, de áreas naturales protegidas o sus zonas de amortiguamiento, o proyectos que estén o donde hayan áreas al amparo de alguna ley especial, o si también hay existencia de minerales radiactivos. En estos casos, el proyecto de exploración estará sujeto al CEIA, ¿no? También es necesario saber que está sujeto al CEIA un proyecto cuando puede generar impactos ambientales negativos significativos y se encuentra en el listado, ¿no? del reglamento del CEIA. Entonces tenemos que los proyectos sujetos al CEIA tenemos para la gran y mediana minería y bueno, también hay para la pequeña minería y minería artesanal, ¿no? ¿Y cuáles son sus categorías? Tenemos acá una DIA, que son los proyectos que van a tener impactos leves, y un EIA semidetallado para impactos moderados, ¿no? Si el proyecto no se encuentra dentro del listado que les menciono, que les mencioné acá arriba, se requiere presentar una EVAP al SENACE para que esta autoridad pueda clasificar el proyecto y decir a qué categoría, categorizar el proyecto, ¿no? Y definir, al definir la categoría también va a definir automáticamente se define la institución que lo va a evaluar. También la ficha técnico-ambiental es un IVA complementario al CEIA, ¿no? Y como dijimos antes, es para proyectos que van a generar impactos ambientales no significativos, negativos no significativos. En la última normativa que recién ha salido este año, tenemos que se ha dividido en dos tipos de FTA. Una,
que es para los proyectos de exploración no sujetos al CEIA, que es el general que conocemos hasta la fecha, y el otro que es para proyectos de menor complejidad, ¿no? También estos proyectos requieren, es mejor que antes de iniciarlos se haga una reunión con la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros para checar con ellos el alcance del proyecto y estar, verificar con ellos si el proyecto cumple o no, si esta solicitud de FTA que vamos a requerir eh, es la que, eh, con la que el Ministerio también va a estar de acuerdo. Tenemos en qué casos se aplica una ficha técnica ambiental, ¿no? Anteriormente vimos para aquellos proyectos que están sujetos al CEIA, que son la DIA y el EIA semi-tallado, y cuando para el caso de una FTA tenemos en qué caso se aplica. Por ejemplo, cuando se quieren solicitar no más de 20 plataformas, ¿no?, de perforación y se va a disturbar un área no mayor de 10 hectáreas. También cuando hay presencia de tierras de cultivo y tierras de protección y o bosques que están mayor a los 100 metros del área del proyecto. Y en este caso el nevado o el área glaciar también debe estar mayor a 100 metros. Y en el caso de cuerpos de agua, que no debe pasar los 50 metros. Que no exista vinculación de proyectos, ¿no? Lo que hablamos anteriormente, que un proyecto va a estar vinculado si el mismo titular o socio tiene un proyecto en la misma subcuenca, ¿no?, o tiene el mismo tipo de geología. Después, cuando las áreas naturales protegidas y zonas de amortiguamiento no conforman parte del ámbito del proyecto, pues no hay sitios arqueológicos, no hay ecosistemas frágiles que puedan impactar, y las zonas de exploración, cuando no haya zonas a rehabilitar, no impacten zonas de exploración que no hayan sido cerradas, ¿no? Igualmente esta FTA va a cumplir la normativa del CEIA. Cuando un proyecto es de menor complejidad, cuando un proyecto es de menor complejidad, se dice que es de menor complejidad cuando, a diferencia del otro FTA, donde era 20 plataformas, acá 10, no se va a pedir más de 10 plataformas. El área disturbada se reduce a la mitad, que son 5 hectáreas, y los cuerpos de agua se encuentran a una distancia mayor a los 100 metros del proyecto, o sea, en mayor protección, ¿no? No van a haber impactos. Cualquier tipo de cuerpo de agua, sea superficial, subterráneo, y también igual nevado glaciar o tierras de protección estén sobre los 100 metros. Otro tema que se debe considerar antes de iniciar un proyecto es conocer los mecanismos de participación ciudadana que va a tener que realizar el inversionista. En este caso, por ejemplo, todos los instrumentos, que sea FTA, DIA, huellas semidetallados, requieren un taller participativo, ¿no?, previo a la presentación del instrumento a la autoridad. En el caso de los EIA semidetallados, además del taller, se hace otro taller durante la evaluación del estudio y otros mecanismos, como la publicación en diarios y avisos radiales. Es importante conocer esto porque el titular minero necesita, bueno, no solo saber
con qué comunidades o poblaciones va a tener que interactuar, sino también va a tener que invitarlos a participar a informar sobre el instrumento de gestión que viene solicitando o que va a solicitar, y también porque la ejecución de estos mecanismos va a tomar un tiempo que va a alargar un poco el proceso de elaboración y de evaluación, ¿no? Dependiendo del tipo de instrumento. Porque muchas veces el titular minero quiere sacar rápido, pero no está considerando que dentro del proceso de elaboración también está la ejecución de talleres, donde los tiempos muchas veces depende también de las coordinaciones que se hagan con las comunidades, ¿no? Y va a requerir alargar quizá un tiempo más del previsto. Aquí quería también mostrar que en el caso de las fichas técnicas ambientales, eh, siempre preguntan cuántas plataformas puedo ejecutar. En el caso de su proyecto sea de menor complejidad, o sea, que estén más allá de 100 metros de los cuerpos de agua o de los nevado glaciar, etcétera, pueden ejecutar hasta 20 plataformas. Pero si su proyecto es está más cerca de los cuerpos de agua o tienen eh, parte del entorno que lo rodea eh, tiene, puede ser susceptible de ser impactado, eh, solo podrá solicitar hasta 10 plataformas. El área disturbada, en este caso, en el primer caso, es menos de 5 hectáreas. En cambio, en un proyecto de menor complejidad se duplica, puede ser hasta 10 hectáreas. Ninguno de estos considera la construcción de túneles ni plantas piloto. Eso no correspondería a una FTA, ¿no? Sino a una DIA o a una IA semi-detallada. En el caso de una DIA, ¿no? Tenemos que las plataformas pueden ser hasta 40 y en el caso de ella semi-detallado hasta 700. El área disturbada hasta 10 y en el ella semi-detallado mayor de 10. La construcción de túneles para una DIA puede ser hasta los 100 metros y si es una IA semi-detallado mayor de 100 metros. Acá también se incluye la planta piloto en el IA semi-detallado. Esto es importante saberlo por el número de plataformas que requiere. Después de evaluar todos los criterios anteriores, va a determinar qué instrumento de gestión ambiental le corresponde, ¿no? En cuanto a los tiempos, generalmente un FTA de menor complejidad puede ser hasta 2 meses y en el caso de un FTA más general, 3 meses a 3 meses y medio. ¿No? El FTA no te pide permisos de ser for y produce, en cambio el general sí. El ingreso a campo, bueno, el informe se puede hacer de un FTA de menor complejidad con información secundaria siempre que cumpla los requisitos de veracidad, de que la información de línea base esté dentro de los 5 años, esté actualizada y una serie de criterios. En cambio, en el FTA general sí tiene que tener al menos una temporada de campo, además de la información secundaria, ¿no? Información primaria y el ingreso a campo al menos en una de las 2 temporadas. La participación ciudadana se da en ambas, antes de la evaluación para ambos instrumentos y el tiempo de evaluación es como máximo 10 días hábiles, ¿no? Entonces tenemos que, si elaboramos el estudio en 2 meses más 10 días hábiles, que son como 20 meses, 20 días calendario, tenemos que casi serían 3 meses si todo marcha de maravilla.
y acá tenemos que serían como más o menos casi 4 meses y medio. También tenemos en el caso de la DIA, el tiempo de elaboración se estiman 4 meses máximo, dependiendo de la complejidad del proyecto, y un EIA semi-detallado 6 meses, porque acá tenemos que considerar los ingresos a campo, ¿no? Las 2 temporadas. En el caso de la DIA puede ser una temporada y en el caso del EIA semi-detallado 2 temporadas. En la participación ciudadana, solo en el caso de EIA semi-detallado es antes y durante la evaluación. Y los tiempos de evaluación acá serían 2 meses y para un EIA semi-detallado 4 meses y medio. Esos son los tiempos del TUPA, no necesariamente son los tiempos que en la realidad se ejecutan porque dependen muchas veces de los, del, de los tiempos de evaluación que toma en realidad la institución evaluadora. Tenemos también que para una ficha técnica ambiental, bueno, acá hemos mencionado, si recuerdan, aquí, no, disculpen, bueno, acá, para un proyecto general, ¿no? Está la elaboración en 3 meses y medio y para el menor complejidad 2 meses. Acá esto lo hemos desarticulado, estimando todas las actividades un poco de manera más detallada y acá está los 3 meses, casi un poquito más de 3 meses, para que incluye aquí el tiempo de elaboración, de participación ciudadana, eh, hasta terminar la elaboración y presentar. Entonces acá tenemos los 2 meses, ¿no? 2 meses, una semana, y la evaluación que acá hace ver los 10 días hábiles, ¿no? Entonces, un aproximado de 3 a 3 meses y medio para un proyecto, un FTA de menor complejidad que va a considerar la elaboración hasta la aprobación. En el caso de un FTA general, que es un poquito más complejo, pero que también tiene impactos ambientales negativos no significativos, el tiempo de elaboración aumenta, aumenta un poco más, precisamente porque acá hay un ingreso a campo, lo que va a generar que se requiera esperar los resultados del laboratorio, los informes, el mismo ingreso, todo va a generar mayor tiempo de elaboración, ¿no? Acá también se hace una participación ciudadana, generalmente es el taller, y una vez que se presenta, acá también tiene la DGM su proceso de evaluación, ¿no? En este caso es entre 4 a 4 meses y medio. Es un tiempo teórico que algunas veces se alarga dependiendo de la gestión en la misma institución, la gestión interna en la misma institución que por diversos motivos de fechas o motivos internos se puede alargar un poquito más. Por temas también de coordinación con las comunidades para el taller, ¿no? No es exacto este tiempo, pero por ahí va. En el caso de una DIA, igualmente, tenemos que el tiempo de elaboración está hasta aquí, en más o menos 4 meses a 4 meses y medio, ¿no? Y en la evaluación, con la evaluación y todo, ya llegamos hasta cerca de los 7 meses, es para una DIA, ¿no? Y en el caso de un EIA semi-detallado, tenemos que es un poco más largo, precisamente porque aquí hay, bueno, están además que, al igual que la DIA, los permisos ante el CERFOR, bueno,
también estaba antes el permiso de colecta hidrobiológica con el PRODUCE. Tenemos los ingresos a campo, temporada húmeda y seca ambos, ¿no? Y la participación ciudadana, ¿no? Que es en este caso antes de la evaluación y durante la evaluación. Entonces, esas acciones hacen que el proyecto, hacen que la elaboración del estudio sea más larga, ¿no? Requiera más tiempo, ¿no? En este caso tenemos hasta casi 7 meses y medio. Y el tiempo de evaluación que ya nos lleva hasta casi un año. Ese es en el caso de un EIA semidetallado para exploraciones. Entonces, también, bueno, si vemos con detalle, hay muchos temas aquí, por ejemplo, de admisibilidad, que es el primer control que hace el ministerio, para poder verificar y dar conformidad de que todos los documentos principales o los términos de referencia se han cumplido, ¿no? De manera general. Toda la parte administrativa y, o, de, o de temas de cumplimientos normativos respecto al área efectiva, áreas de influencia, etcétera, están concesiones mineras, etcétera, están conformes. Un tema que también se requiere revisar desde el inicio, que un titular minero debe revisar desde el inicio, es si su proyecto de exploración va a tener labores subterráneas, qué volumen de material va a mover o va a remover, ¿no? En el caso de que sean más de 10.000 toneladas de material, va a requerir presentar un plan de cierre con garantías, ¿no? Con garantías financieras. Y también en el caso de que 2.500 toneladas del material sean tengan potencial de generación de acidez. O sea que el ratio de potencial neutral sobre potencial de acidez sea menor que 3. Para conocer esto, previamente tienen que hacer pruebas de geoquímica, ¿no? Pruebas ABA o otro tipo de pruebas geoquímicas para poder determinar si, por ejemplo, el material que va a remover parte, ¿no?, de los desmontes van a ser ácidos o no. Entonces, en este caso, el plan de cierre de minas debe incluirse en el estudio ambiental, ¿no? Y debe constituir garantía financiera para cumplir con la normativa de cierre de minas, ¿no? A diferencia de un proyecto de exploración que no tenga labores subterráneas, ¿no? No va a requerir garantías financieras. Además de lo que hemos mostrado a la fecha o de los puntos que estamos planteando que se deben conocer, es importante que el titular minero conozca que necesita obtener el permiso de otros procedimientos, que son, por ejemplo, la autorización de uso de agua superficial en el caso de que los proyectos estén dentro de su área efectiva, tenga acceso, por ejemplo, a utilizar el agua o a vertir sus efluentes a un cuerpo de agua, o de dónde va a tomar el agua, ¿no? Va a requerir una autorización de uso de agua superficial, ¿no? Tiene un plazo de evaluación de 30 días hábiles y más o menos el tiempo de elaboración, si se incluye un ingreso al campo, bueno, puede ser entre 30 días a 45 días, ¿no? Más la evaluación sería como 2 meses y medio. La autorización de vertimiento de aguas residuales industriales y domésticas solo se va a requerir si el proyecto, si alguna actividad o proceso del proyecto va a generar aguas residuales, ¿no? Por ejemplo, si es que no lo va a rehusar,
En el caso de que hay un vertimiento, sí tiene que solicitar esta autorización de vertimientos en el cuerpo de agua donde va a descargar. Esta igualmente tiene un plazo de 30 días hábiles y la autorización, la elaboración está entre probablemente 2 meses, mes y medio a 2 meses, porque hay que tomar muestras, bueno, hay que proyectar las muestras de agua, ¿no? Los resultados de las muestras de agua y también ver el tipo de tratamiento que se va a plantear antes de la descarga, claro, antes de la descarga para poder verter dentro de los límites permisibles. Y la autorización de reuso de agua, como les decía, es en el caso de que se circule el agua dentro del mismo proceso. Para el caso de aguas residuales domésticas es solo si hubiera un campamento o un baño que va a generar un vertimiento doméstico. Y la autorización de inicio de exploraciones, que es una vez ya obtenido el permiso, el instrumento de gestión ambiental, requiere una autorización de inicio que incluye la consulta previa y también esta autorización le va a permitir recién poder realizar la actividad de exploración, no antes, ¿no? Con esta autorización recién el titular minero recién va a poder, o el inversionista minero recién va a poder iniciar las labores de exploración, ejecutarlas. Otros procedimientos TUPA, como hablamos, están con la DIGESA, son la autorización del sistema de tratamiento y disposición final de aguas residuales domésticas y las de consumo humano, ¿no? Casi todas son 30 días hábiles. Procedimientos con el Ministerio de Cultura. Tenemos algunos procedimientos que, dependiendo del proyecto, se van a requerir o no, ¿no? El CIRA quizá para la etapa de autorización de inicio, no necesariamente para los IGAS, pero sí para antes de iniciar exploraciones lo va a requerir. Y el plan de monitoreo arqueológico que se requiere en todo momento durante la ejecución de la actividad de exploración. También, bueno, tenemos otros permisos que van a depender de que existan o no restos arqueológicos que se requieran rescatar, y con sus respectivos informes, ¿no? Entonces, aquí, para continuar, quería precisar qué permisos debe gestionar durante la ejecución de la exploración, o sea, cuando ya obtuvo la aprobación de la autorización de inicio de exploraciones, ¿no? Puede ser uno, el tránsito a la explotación, que es porque obtuvo un buen resultado de las reservas que encontró durante la perforación, ¿no? Entonces decide que va a continuar el proyecto ya para explotarlo. Entonces, en este caso, puede solicitar la modificación de ley A, del estudio ambiental que diga, para acceder a un régimen de tránsito a la explotación, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones? Aquellos componentes que iba a cerrar en el instrumento de exploración, simplemente algunos puede dejar de cerrarlos porque va a poder sustentar los que van a ser usados en el nuevo instrumento de explotación, ¿no? Entonces, esta medida de posponer este cierre de algunos componentes es solo hasta 3 años y tiene que poner el titular minero una garantía financiera del 100% por esos componentes que va a dejar de cerrar y que van a pasar al instrumento de explotación. Se mantiene la garantía hasta cumplir con las establecidas, o sea, las garantías se van a mantener, de los componentes en tránsito se van a mantener hasta que se apruebe el nuevo plan de cierre de explotación.
y en ese nuevo plan de cierre de explotación van a pasar esos componentes, o sea, van a formar parte de la garantía que también se presenta con el EIA. La solicitud de modificación de liga para el tránsito de la explotación incluye medidas de estabilización, prevención y mitigación de los componentes mientras no se aprueben mientras no se aprueben dentro del instrumento de operación, ¿no? de ley A operativo. Igual las medidas de manejo ambiental. Esto con el objetivo de justamente de proteger, ¿no? De que no haya ningún impacto ambiental procedente de esos componentes que se dejaron de cerrar con el objetivo de que pasen al proyecto del instrumento de gestión ambiental para explotación. Esta solicitud debe realizarse antes de que vence el cronograma del instrumento de exploración, ¿no? Y después, si la solicitud es desaprobada, se refiere a que en el caso de que la IA se desapruebe, el titular minero debería constituir una garantía por el 100% de las medidas de cierre que quedaron en tránsito y volver a presentar la solicitud en los siguientes 12 meses. Bueno, eso en sí. También, ¿en qué caso se hace la modificación del proyecto de exploración? Primero, bueno, teniendo el ley aprobado y cuando se requiera hacer una modificación, en caso de requerir reubicar, reducir o ampliar algún componente, ¿no? Y también se debe solicitar antes de que termine la vigencia del cronograma de este instrumento, ¿no? Toda modificación se hace mientras está el cronograma vigente, ¿no? ¿Qué entidades opinantes participan de este instrumento de modificación? Va a depender de los recursos naturales que podrían ser impactados, ¿no? Definitivamente, el CERFOR casi siempre va, por lo que está presente la flora y fauna en todo tipo de proyectos, incluso en un proyecto en el desierto, y la Autoridad Nacional de Aguas en el caso de que esté involucrado el uso del agua o se vierta algún efluente en el agua. El Ministerio de Cultura, bueno, también en el caso de un posible impacto al agua subterránea. El IPEN en el caso de minerales radiactivos y el CERNAN en caso de que el proyecto se encuentre en un área de amortiguamiento o en un área natural protegida. También, como ya cuando el titular minero viene realizando la explotación de su proyecto, puede solicitar pequeñas modificaciones a través de una comunicación previa, ¿no? ¿Qué debe considerar esta comunicación? No infringir lo dispuesto en la categoría de clasificación. O sea, cualquier comunicación previa no debe salirse de los requerimientos de la categoría del instrumento. No debe modificar el área efectiva aprobada, tampoco deben cambiar los compromisos aprobados en el instrumento de gestión ambiental, no involucren cuerpos o fuentes de agua subterránea o superficial, tampoco áreas naturales protegidas ni nevados, ¿no? Recuerdan que tanto los instrumentos que estaban afines al CEIA y aquellos que no estaban como el FTA, igualmente tenían ciertos requisitos que tenían que cumplir, que estar entre menos de 50 o 100 metros de los cuerpos de agua. Eso no se puede cambiar. Algunos casos en los que se puede hacer la comunicación previa es cuando se reubican componentes o cuando se hace el cambio de uso de componentes, ¿no?
La reubicación siempre debe ser dentro del área efectiva. Esta reubicación de componentes debe mantener o respetar los requisitos del instrumento de gestión ambiental aprobado. Cuando se amplía el cronograma a 6 meses, cuando se quiere proponer equipos o maquinaria pesada, ¿no? Para que estén en caso de stand-by o respaldo, pero que no signifique que se aumente la flota de equipos aprobada cuando haya cambio de coordenada, de sistema de coordenadas, si se quieren hacer cercos vivos o reforestaciones dentro del área aprobada y con las especies típicas de la zona, cuando se quieran hacer pruebas temporales para mm, confirmar la ley de minerales o sistemas de tratamiento de aguas, eh, cuando se quiera hacer perforaciones en el área de minado, también cuando se quiera implementar o optimizar tecnología para el control ambiental, siempre que optimice pero que no cambie, por ejemplo, los volúmenes a tratar. También para reubicación de puntos de monitoreo, siempre y cuando no, no cambie el sustento y la el sustento de por qué esa estación de monitoreo debe estar en ese lugar, ¿no? Porque se estableció ese lugar para antes y después del proyecto, ¿no? A determinada distancia entre el área efectiva o del área de influencia directa. Se puede reubicar de repente por razones de algún inconveniente que se dio por inaccesibilidad o algo de fuerza mayor. También por variación en el número de sondajes, azimut e inclinación, cuando se quiere hacer variación, pero siempre y cuando eso no afecte los requisitos de la categoría a la que pertenecen. Los cambios en la configuración de exploración subterránea, pero sin que cambie, por ejemplo, la profundidad del agua subterránea respecto de la nueva configuración que pretenden proponer y tampoco la longitud de la labor subterránea. Y bueno, equipamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales para mejorar la eficiencia del tratamiento. Estos cambios se pueden hacer a través de una comunicación previa. En el caso ya de cambios mayores, se hacen a través de una modificación del instrumento de gestión ambiental, como ya mencionamos. También es importante que ya durante la operación el titular minero tenga en cuenta o se asegure de que se esté se esté presentando los informes de cierre. ¿Por qué? Porque de repente más adelante va a necesitar ampliar su proyecto de exploración en una zona aledaña, entonces, y va a querer de repente hacer las 40 plataformas y ellos, y no tiene cerrado sus plataformas del proyecto anterior, entonces le conviene cerrarlas en el momento correspondiente dentro de lo que pide la norma y sus compromisos, para que de darse el caso de que requiera hacer un nuevo proyecto aledaño, pueda contar con, no tenga el problema de tener que restar las plataformas del proyecto anterior. También para cumplir, ¿no? Como un compromiso ambiental que tiene, porque si no va a tener, va a ser sancionado por el UEFA, podría ser sancionado por el UEFA. Por eso es importante los informes de cierre de exploración, ¿no? Son importantes. Solo se pueden excluir del cierre los componentes auxiliares y o plataformas que vayan a ser entregados a la comunidad o a una institución del gobierno o un particular, siempre y cuando se haga de manera oficial a través de una declaración donde
el que solicita quedarse con esos componentes eh, garantice que se va a hacer cargo de ese compromiso, ¿no? Para prevenir cualquier tipo de impacto ambiental. Y eso tiene que ser de manera oficial, ¿no? No solo verbal, eh, porque una vez que se hace esa transferencia de ese compromiso, el titular minero se va a liberar de estos componentes, pero el que recibe esos componentes se va a hacer responsable con todas las medidas de la ley. Entonces, esto solo vale cuando se demuestra que se ha ejecutado esa negociación oficial y por escrito. Es importante conocer que si el titular minero de repente decide eh, transferir algunas concesiones de su proyecto, o sea, algunas concesiones que tenga y que estas concesiones forman parte de un proyecto, eh, él como titular que se dio esas concesiones o que transfirió, debe actualizar su estudio ambiental reduciendo esa concesión y los componentes que estaban dentro de esa concesión. Igualmente, la otra parte que el adquirente, el que recibió la transferencia, debe actualizar o gestionar su propio IVA con esa concesión eh, que adquirió, ¿no? Eh, igual el titular minero que transfiere debe informar esa transferencia a la autoridad competente, al Ministerio de Energía y Minas o SENACE, a la OEFA y a la SINERMI, ¿no? Para poder, 30 días después de que lo registró en la SUNAT, para poder dejar en orden todos los alcances de responsabilidades. Bueno, solo como algo final, quería comentarles que estamos aquí para poder brindarles nuestra asesoría y apoyo. Nosotros tenemos información, tenemos la experiencia de muchos años de haber trabajado en operaciones mineras y bueno, queríamos contribuir con todo nuestro público para poder aclarar algunos temas sobre los permisos para exploración minera. No sé, Pablo, si hay alguna pregunta. Sí, ingeniera, muy buena exposición. Déjeme decirle, ha estado bastante interesante. Acá, por lo menos desde Gracias. la página web, tenemos unas cuantas preguntas de la gente ahí que están bastante interesadas. Ahí no sé si en el chat de Zoom o de YouTube o de Facebook tiene alguna pregunta antes de comenzar con las rondas acá de al menos la página web. No logro ver el chat aquí. No, parece que no. Malale. Ahí yo se lo leo, no se preocupe. Pero bueno, empezando más o menos con las preguntas que tenemos por acá. La primera que nos dan es de ¿cuáles son los pasos y criterios específicos que una empresa minera debe seguir para completar una evaluación de impacto ambiental antes de iniciar actividades de exploración? Una evaluación de impacto ambiental antes de iniciar. Precisamente, eh, bueno, primero debe evaluar la ubicación de su proyecto, tanto a nivel ambiental, a qué cuenca pertenece, y a nivel social, eh, con el objetivo de ver también qué comunidades, qué poblaciones o qué eh, direcciones de DREN o gobiernos regionales van a estar involucradas, qué actores, ¿no? Y de acuerdo a eso ver o proyectarse que con qué grupos de interés va a trabajar, si van a ver, si va a tener que sacar o no, pasar la consulta previa
que toma un tiempo adicional que por lo general los titulares mineros no gustan porque demora. Pero los permisos previos, resumiendo, son primero el instrumento de gestión ambiental, ya sea FTA, ya sea día o EA semidetallado, va a depender del número de plataformas, del área a disturbar, si requiere o no labor de exploración, labor subterránea, ¿no? Aparte de eso, otros permisos que va a requerir son, en el caso de que corresponda la autorización de uso de agua, eh, la autorización de vertimiento si fuera el caso, eh, y, y después de eso, teniendo todos esos permisos, la autorización de inicio de exploración. Esos son los permisos mínimos con los que necesita para poder explorar. Quería agregar que si su exploración va a requerir, por ejemplo, una labor subterránea y esta labor subterránea va a requerir explosivos, ya ahí se agregan los permisos, ¿no?, de operativos para uso de explosivos, por ejemplo, si va a contar o no con un polvorín, ya esos son otros permisos operativos adicionales, pero si no va a requerir eso, no es necesario. Excelente. Ingeniera, ahora tenemos una siguiente pregunta que dice, ¿cómo se llevan a cabo las consultas públicas durante el proceso de evaluación ambiental en exploraciones mineras y cuál es su impacto en la obtención de los permisos? Mira, se debe referir a la consulta previa, ¿no? O se refiere a la participación ciudadana. En el Me caso imagino que la consulta. si es a la consulta previa, esta solo se va a realizar si las comunidades sobre las que se encuentra el área del terreno donde se va a encontrar el proyecto eh, están dentro del listado del Viceministerio de Interculturalidad, donde ahí va a salir si las comunidades están en ese listado o no. De estar en ese listado y formar parte del área de influencia social, y muchas veces no solo formar parte de la influencia social, sino ser colindantes con este tipo de comunidades, el ministerio considera que debe pasar consulta previa. Para este caso, se presenta, bueno, se presenta el sustento, bueno, el titular minero puede presentar el sustento de cómo no va a afectar los derechos colectivos de estas comunidades, porque para ello está planteando medidas de manejo ambiental para todo tipo de recursos, ¿no? Agua, aire, flora, fauna, etcétera. Entonces, como está cumpliendo con la normativa, no los va a afectar. Y también está cumpliendo, no, parte del desarrollo del instrumento es que cumpla con las, con el respeto a la comunidad, va a tener un protocolo de relaciones comunitarias, todo. Entonces, eh, van a tener, va a tener eh, prioridades de prioridades de brindar servicios o dar trabajo a las comunidades del área de influencia directa, ¿no? Entonces va a haber ciertos beneficios sociales a estas comunidades. Entonces, eh, el Estado es quien se encarga de esa consulta, no el titular minero ni la empresa consultora, sino el Estado, y hace la consulta directa a estas poblaciones. Y, y, una vez que hace la consulta, si tuviera preguntas o dudas, estas las traslada al titular minero, quien puede explicarlas, ¿no? No he tenido
el caso donde haya sucedido eso, sino que simplemente se ha dado la consulta, donde no participa ni el titular minero ni la consultora, pero sí cuenta eh, con el estudio previo, ¿no? Para poder guiarse y coordinar con estas poblaciones, comunidades. En el caso de que estas comunidades no estén de acuerdo con determinados puntos, van a eh, comunicar al ministerio, a los encargados de esta consulta, quienes van a explicarles qué medidas ha tomado la empresa para evitar, mitigar o minimizar estos riesgos. Entonces, si las comunidades están contentas con eso, la consulta previa culmina y simplemente se continúa con el proceso de autorización de inicio de exploraciones, ¿no? Este tiempo de consulta suele demorar por las diferentes, va a depender, ¿no? En algunos casos suele demorar por lo que hay que hacer las coordinaciones, las reuniones con las comunidades y, y muchas veces van a requerir varias reuniones para poder eh, hacerse, para poder responder a las dudas o consultas de las comunidades, ¿no? Hasta que todo quede aclarado. Claro, está bien, perfecto. De ahí tenemos una pregunta más también acá de la página web que nos comentan. ¿Qué estrategias y protocolos se deben implementar para gestionar los riesgos ambientales identificados en el proceso de evaluación ambiental de una exploración minera? Riesgos ambientales, por ejemplo. Eh, Como sabemos, todo proyecto tiene impactos, ¿no? Impactos ambientales negativos, puede ser eh, de diferentes grados, pero también tiene riesgos, ¿no? Entonces, el riesgo es algo que puede suceder no como resultado de la actividad en sí, si- sino como el resultado de una falla a nivel personal o a nivel, por ejemplo, del equipo. Eh, Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, un proyecto de exploración. Todos los proyectos de exploración utilizan maquinaria pesada, ¿no? Por ejemplo, la excavadora para remover material. Entonces, esta excavadora tiene un motor que funciona con eh, combustible, ¿no? Con diésel. Y cuando funciona el motor va a generar como, como parte del proceso de funcionamiento del motor va a generar emisiones, tanto de partículas como de gases, ¿no? Es normal y esas emisiones que genera eh, son, son un producto de la combustión del diésel. Mientras todo funciona bien, la maquinaria va a funcionar bien, pero si en determinado momento X, de repente porque pasó dentro del acceso, atravesó un lugar un poco agreste y imaginemos se hace una rajadura pequeña en el motor, empieza a gotear diésel. Eso constituye un riesgo, ¿no? Eso constituye un riesgo en la maquinaria, pero no es un impacto, ¿no? Porque es algo que es ocasional, no ocasional, sino es una contingencia, ¿no? Entonces, esos riesgos se determina analizando qué equipos utilizan determinados insumos y cómo estos insumos podrían generar un riesgo. Podría también haber de repente riesgo de incendio en el almacenamiento de combustibles, pero también hay otros riesgos que son naturales, ¿no? Por ejemplo, el proyecto está no sé, a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, en una zona donde hay
tormentas y rayos, o en una zona que está cerca, aún estando más allá de los 100 metros de un glaciar, eh, de repente hay un riesgo de que hay una avalancha debido al cambio climático. Eso podría, bueno, se tiene que evaluar si va a estar dentro de la cuenca y si este, podría darse ese riesgo que perjudica la operación. Hay, hay estudios de riesgos que evalúan eso a través de matrices y que se determinan ahí valores y se determina el nivel de riesgo, ¿no? Y de acuerdo al nivel de riesgo se establece el plan de contingencias o el plan de emergencias ya, ¿no? Eso es lo que podría decirle. Excelente. Ya tenemos lo que parece ser la última pregunta por acá. Es que, y dicen, ¿qué tecnologías y metodologías se utilizan comúnmente en los estudios ambientales para evaluar el impacto potencial de la exploración minera en el medio ambiente local? Tecnologías y metodologías se utilizan para evaluar el impacto. Ujú. Bueno, para evaluar el impacto se utiliza generalmente matrices, ¿no? De entrada y de salida. Hay diferentes tipos de matrices, ¿no? Eh, donde en un lado de ingreso se ponen eh, las actividades del proyecto para cada etapa. Por ejemplo, en la etapa de construcción, qué actividades va a haber. Luego en la etapa de operaciones, qué actividades van a realizarse y en la etapa de cierre. Y estas actividades eh, para realizar estas actividades se utilizan determinados materiales, insumos o equipos. También se coloca eso. También se coloca en la columna aledaña y qué impactos puede generar esa actividad. Por ejemplo, como hablábamos de la excavadora, puede generar el impacto de, bueno, al hacer combustión, el combustible genera emisiones, ¿no? Esas emisiones de partículas y de gases constituyen un impacto, ¿no? Entonces, este impacto, ¿a qué va a afectar? Por ejemplo, a la calidad de aire, ¿no? Podría afectar, ¿no? Entonces se considera ese análisis, ¿no? Viendo cada actividad, cada equipo, cada instrumento, cada equipo, cada material o insumo eh, para cada etapa y para cada recurso ambiental, ¿no? Entonces, tanto para el aire, para el agua, en el aire está considerado no solo emisiones y partículas, sino también ruido para el agua superficial o subterránea. Y estos análisis de impactos tienen que estar soportados por estudios. Por ejemplo, el estudio del modelamiento de dispersión de aire nos va a determinar hasta qué distancia va a impactar o va a llegar, hasta qué distancia van a llegar las partículas que sean las partículas que ha emitido, por ejemplo, la excavadora, ¿no? De repente va a llegar, no sé, 200 metros al norte del proyecto, ¿no? Del área efectiva. Igual se hace para el caso de flora y fauna, los impactos que podrían haber en la flora y en la fauna. Por ejemplo, el desbroce va a causar impactos en la fauna y también en la flora, en el paisaje, ¿no? Eh, de esa manera se van armando las matrices, que es bien grande, suele ser grande, y de ahí para cada impacto que se determina se va a valorar si es un impacto leve o moderado, ¿no? Si es positivo o negativo.
Entonces, y para cada uno de esos impactos se va a elaborar un plan, una estrategia de manejo ambiental. Excelente. Ahora tenemos ya lo que viene siendo la última pregunta de todas. Ahora sí, ya, al menos de la página web, que preguntan, ¿cómo asegura una empresa minera que cumple con todas las normativas ambientales locales e internacionales durante el proceso de obtención de permisos para la exploración? ¿Cómo asegura? ¿Me podrías leer de nuevo, por favor? Ya. Sí. ¿Cómo asegura una empresa minera que está cumpliendo con todas las normativas ambientales locales e internacionales durante el proceso de obtención de permisos para la exploración? ¿Cómo asegura que? Pero no entiendo la pregunta porque dice, ¿cómo asegura una empresa que está cumpliendo con todo? ¿Cómo asegura la obtención de Trata- permiso? Sí, exactamente. Eh, bueno, si esa empresa viene cumpliendo con compromisos ambientales, quiere decir que ya tiene un instrumento de gestión ambiental aprobado, ¿no? Pero puede tener un instrumento de gestión ambiental aprobado de un proyecto, por ejemplo, A, ¿no? Pero si está solicitando un nuevo instrumento de gestión ambiental, que sería de un proyecto B, es otro proyecto, ¿no? Entonces, simplemente este nuevo proyecto B tendría que igualmente, ¿no?, cumplir con todos los términos de referencia que le corresponden a su categoría. Y como ya la empresa tiene experiencia y cumple con todos los compromisos ambientales del anterior proyecto, ya conoce, ¿no? Por experiencia ya conoce cómo debe plantear y manejar el nuevo proyecto. Entonces, la única manera de asegurar es seguir cumpliendo tal como lo viene haciendo y verificando que este nuevo proyecto eh, eh, cumpla con todo, porque no, dos proyectos no son iguales nunca, ¿no? Entonces, si el proyecto A de repente tiene determinados compromisos, quizás podrían ser muy complejos o quizás podrían ser de repente sencillos, ¿no? Imaginemos que es un FTA, Mm. pero el nuevo proyecto es un EIA semi-detallado, entonces tiene impactos moderados, ¿no? Entonces, a diferencia del otro que tiene impactos no significativos. Entonces, el nuevo proyecto va a ser más complejo. Entonces, simplemente, ¿cómo puedo asegurar que va a obtener su permiso y va a seguir cumpliendo con todo? Es cumpliendo con los términos de referencia, pero no tampoco a rajatabla, sino hay que analizar qué términos de referencia y el alcance a cumplir, porque no necesariamente todos los términos de referencia aplican a todos los proyectos. Hay que evaluar cuáles les corresponde, cuáles no. Y algo muy importante es que este nuevo proyecto, eh, como les dije, no necesariamente va a ser igual al otro, pero como ya tiene la experiencia, creo que le va a ser más fácil eh, comprender y manejar todo el alcance de estándares, procedimientos que requiere. Eh, pero para una vez obtenido su permiso y seguir manteniendo su estándar de empresa minera que cumple, eh, es simplemente una vez que ya tiene la autorización, cumplir con todos los compromisos ambientales que están en el IGA y también con las prever que no se impacten, eh, que no se construya algo fuera de lo que está planteado sin hacer una comunicación previa o una modificación. Suele haber el caso de que algunas empresas se exceden en implementar algo que no está en los instrumentos y luego tienen una visita del OEFA y el OEFA descubre eso y entonces todo su eh, éxito de empresa cumplidora se viene un poquito
abajo por un descuido, ¿no? Otro descuido que puede haber a veces es el no presentar los informes semestrales de cierre, ¿no? De exploración, los de cierre progresivo, y cosas simples, pero que forman parte del día a día de la gestión ambiental de un Ujú. operador minero.